El sabor metálico de la sangre llenó mi boca mientras pegaba mi oído a la puerta cerrada del dormitorio, escuchando la risa de Marco resonar por el apartamento de lujo. 3 días. Me había mantenido encerrada aquí durante 3 días, y mis dedos estaban en carne viva de tanto arañar el marco de la puerta. Desesperada por encontrar cualquier debilidad en la sólida madera de roble que me aprisionaba. «Por favor, Marco», susurré por la rendija bajo la puerta, mi voz ronca de tanto llorar. «La boda es mañana. Tu madre se dará cuenta si no estoy en la cena de ensayo». Sus pasos se acercaron, pesados y deliberados sobre el suelo de mármol. Me arrastré hacia atrás, mis pies descalzos resbalando sobre la fría madera, mientras el cerrojo se abría. La puerta se abrió lo suficiente para que él se deslizara, su traje perfectamente planchado, una burla del hombre civilizado que fingía ser en público. «Mi madre cree que tienes una intoxicación alimentaria», dijo, ajustándose los gemelos de platino. «Es sorprendente lo que la gente cree cuando eres de la familia correcta». Sus ojos grises, antes del color de las tormentas tranquilas que me hacían sentir segura, ahora me recordaban a muros de concreto cerrándose. «Tú misma te buscaste esto, Sofía. Si no hubieras intentado huir, no estaba huyendo. Mentí». Aunque ambos sabíamos de la maleta que había escondido en el maletero de mi coche, el dinero en efectivo que había estado ahorrando durante meses, el apartamento en otra ciudad que había alquilado en secreto. Solo iba a visitar a mi hermana. Su mano se disparó, los dedos se envolvieron alrededor de mi muñeca con precisión practicada. Lo suficientemente apretado para doler, pero no lo suficiente como para dejar un moretón visible. Marco se había convertido en un experto en violencia invisible durante nuestros 2 años de compromiso. Tu hermana, que convenientemente vive a cientos de kilómetros de distancia, me acercó. Su colonia, Tom Ford, siempre Tom Ford, revolviéndome el estómago. ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que el hijo del senador Valenzuela no tiene ojos por todas partes? La ironía no se me escapó. Todos me envidiaban. Sofía Castro, la camarera sin importancia que había captado la atención de Marco Valenzuela en una gala benéfica donde yo servía champán. Una historia de Cenicienta, la llamaban. Si tan solo supieran que el palacio era una prisión y el príncipe era mi carcelero. Soltó mi muñeca, alisándose la chaqueta con las manos. «Vístete, tenemos una situación». «¿Qué situación?». Me froté la muñeca, sintiendo cómo la sangre volvía a mis dedos. «Una reunión de negocios aquí en 1 hora». Caminó hasta mi armario, mi antiguo armario, ya que ahora controlaba lo que yo vestía, y sacó un vestido de cóctel negro. «Servirás bebidas, sonreirás y recordarás que la seguridad de tu hermana depende de tu cooperación». Mi sangre se heló. «¿Qué le hiciste a Tandrea?». «Nada, aún». Lanzó el vestido sobre la cama. «Pero su nuevo novio, el que conoció en esa cafetería, trabaja para mí. Es gracioso cómo el amor encuentra su camino, ¿no?». Quería gritar, lanzarme sobre él, arañar con mis uñas su rostro perfectamente hidratado. Pero Andrea era todo lo que me quedaba después de que murieran nuestros padres, y Marco sabía exactamente qué puntos de presión activar. «Necesito una ducha», dije en voz baja. 10 minutos. ¿Y Sofía? Hizo una pausa en la puerta. «Intenta algo estúpido y el novio de Andrea podría tener que mostrarle lo que sucede cuando la gente me decepciona». El cerrojo se cerró detrás de él y me desplomé en la cama. Mi cuerpo temblaba con sollozos reprimidos. Mañana se suponía que me casaría con este monstruo frente a 300 invitados en la residencia Valenzuela. Esta noche tenía que hacer de anfitriona para cualquier socio criminal con el que Marco estuviera realmente involucrado. Porque a pesar de las conexiones políticas de su familia, había aprendido demasiado tarde que sus verdaderos negocios ocurrían en las sombras. El agua de la ducha escaldaba mi piel, pero no ajusté la temperatura. El dolor físico era más fácil de soportar que la sofocante realidad de mi situación. Me restregué hasta que mi piel se puso rosada. Me lavé mi largo cabello negro 2 veces y traté de no pensar en cómo se suponía que esta era mi vida, sirviendo bebidas a hombres peligrosos mientras fingía que mi compromiso era un cuento de hadas. El vestido me quedaba perfecto,
por supuesto. Marco tenía mis medidas memorizadas. Controlaba cada caloría que comía, cada sesión de gimnasio a la que asistía. Me maquillé con manos temblorosas, cubriendo las ojeras bajo mis ojos, añadiendo color a mis mejillas pálidas. En el espejo parecía lo que se suponía que debía ser. Una hermosa posesión, un trofeo para exhibir. Voces flotaban desde la sala de abajo. Voces masculinas, graves y autoritarias. Conté al menos 4 oradores diferentes, quizás 5. Mi mano tembló mientras me abrochaba el collar de diamantes que Marco insistía en que usara. Otra cadena disfrazada de lujo. La puerta se abrió de nuevo. La asistente de Marco, una mujer fría llamada Elena, que había trabajado para la familia durante décadas, estaba en el pasillo. «Es hora de ir, querida», dijo, aunque su tono no tenía ninguna calidez. Nunca le había gustado. Probablemente me veía como lo que era, una cazafortunas que había obtenido más de lo que esperaba. La escalera de mármol parecía extenderse para siempre mientras descendía. Cada paso me acercaba a otra actuación. La sala de estar apareció a la vista, todo cristal, acero y arte moderno que costaba más que la mayoría de las casas. Marco estaba junto a la barra, su postura relajada mientras hablaba con varios hombres con trajes caros. Pero fue el hombre junto a la ventana quien me detuvo a mitad de paso. Se mantenía apartado de los demás, de espaldas a la habitación, mientras contemplaba las luces de la ciudad. Incluso de espaldas, todo en él irradiaba poder. No el tipo de poder heredado que Marco blandía, sino algo crudo, más peligroso. Su traje era negro, impecablemente hecho a medida para su alta y esbelta figura. El cabello oscuro, casi negro, peinado hacia atrás de su rostro. Mientras los otros hombres se agrupaban alrededor de Marco como satélites, éste se mantenía solo, como si el propio aire a su alrededor creara una barrera que los demás no se atrevían a cruzar. «Ah, ahí está», gritó Marco, su voz con esa falsa calidez que usaba en público. «Caballeros, mi prometida Sofía». Me obligué a seguir bajando las escaleras. Mi talón se enganchó ligeramente en la alfombra. Fue un pequeño tropiezo, apenas perceptible, pero el hombre de la ventana se giró al oír el sonido. Se me cortó la respiración. No podía tener más de 30 años, con el tipo de rostro que pertenecía a las pinturas renacentistas. Todo ángulos afilados e intensidad oscura. Sus ojos eran marrones, tan oscuros que parecían negros con la tenue iluminación, y se fijaron en mí con una intensidad que me erizó la piel. Una fina cicatriz cruzaba su ceja izquierda, la única imperfección en un rostro por lo demás devastador. Pero no fue su belleza lo que me aceleró el pulso. Fue la forma en que me miró, no con la apreciación casual a la que estaba acostumbrada por parte de los asociados de Marco, sino con algo más profundo, más peligroso. El reconocimiento brilló en esos ojos oscuros. Aunque estaba segura de que nunca nos habíamos conocido, lo habría recordado. «Sofía, ven aquí», ordenó Marco, su tono con un matiz de irritación. Aparté mi mirada del extraño y caminé al lado de Marco, dejándole deslizar su brazo alrededor de mi cintura con un agarre que parecía afectuoso, pero se sentía como un grillete. «Este es Vicente Román», dijo Marco, señalando a un hombre mayor con cabello plateado. «Y sus asociados, el señor Petrov y el señor Tanaka». Hizo una pausa, su agarre se apretó. «Y nuestro invitado especial, el señor Salvador». El hombre de ojos oscuros, Salvador, se alejó de la ventana con una gracia fluida. De cerca, era aún más intimidante. Se alzaba sobre la figura de unos 78 metros de Marco, y la forma en que los otros hombres se apartaban sutilmente de él me decía todo lo que necesitaba saber sobre la jerarquía en esta habitación. «Señorita Castro», dijo, y su voz era como un whisky añejo, suave, oscura, con un ardor por debajo. Un ligero acento coloreaba sus palabras, italiano quizás, aunque apenas perceptible. Extendió su mano. Miré a Marco en busca de permiso, un hábito entrenado en mí a través de meses de castigos por acciones independientes. Asintió con firmeza y puse mi mano en la de Salvador. En lugar de estrecharla, la llevó a sus labios, sus ojos nunca apartándose de los míos.
El beso fue apenas un roce, pero me envió una descarga eléctrica por el brazo. He oído mucho sobre usted. Cosas buenas, espero, logré decir, mi voz más firme de lo que me sentía. Algo peligroso brilló en sus ojos. Cosas interesantes. El brazo de Marco se apretó dolorosamente alrededor de mí. Sofía estaba a punto de traernos bebidas. ¿No es así, cariño? Claro. Me liberé de su agarre, agradecida por la excusa para escapar de la sofocante tensión. ¿Qué les puedo traer a todos? Se hicieron los pedidos. Whisky solo para la mayoría. Vodka para Petrov y nada de Salvador, quien simplemente me observaba con esos ojos oscuros que parecían verlo todo. Mis manos temblaban mientras preparaba las bebidas en la barra, hiperconsciente de la conversación a mis espaldas. El envío llega el martes, decía Vicente. Aduanas ya está arreglado. Bien, respondió Marco. El anuncio de campaña de mi padre es el próximo mes. Necesitamos que todo funcione sin problemas antes de eso. Y si hay complicaciones, dijo Salvador, su voz cortando la discusión como una cuchilla. No las habrá, dijo Marco rápidamente. Demasiado rápido. Me di la vuelta con la bandeja de bebidas y nuestras miradas se encontraron de nuevo. Las de Salvador y las mías por un momento. Algo pasó entre nosotros, algo que no podía nombrar pero que sentía en mis huesos. Me miró como si conociera todos mis secretos, como si pudiera ver los moretones escondidos bajo la ropa de diseñador, la desesperación bajo mi maquillaje perfecto. Entonces la bandeja se me resbaló de las manos. Sucedió a cámara lenta, los vasos de cristal deslizándose, el líquido ámbar arqueándose en el aire, el devastador estruendo cuando todo se hizo añicos en el suelo de mármol. El whisky salpicó los zapatos de cuero italiano. El cristal se dispersó como diamantes bajo la luz. «Eres una estúpida», comenzó Marco, su rostro enrojeciendo mientras se acercaba a mí. Pero Salvador se movió más rápido, interponiéndose entre nosotros con una gracia casual que desmentía la repentina tensión en sus hombros. «Está bien», dijo en voz baja, aunque su voz tenía la suficiente autoridad para detener a Marco a mitad de paso. «Los accidentes ocurren. Siempre has sido torpe», dijo Marco, su risa forzada y frágil. «Me disculpo, señor Salvador. Sofía, limpia esto». Caí de rodillas, buscando los trozos de cristal con manos temblorosas. La sangre brotó en mi palma cuando un trozo me cortó la piel y jadeé. «¡Alto!». La orden de Salvador congeló a todos en la habitación. Se agachó a mi lado, sacando un pañuelo negro de su bolsillo. «¿Estás herida?» «No es nada», susurré. Pero él ya estaba envolviendo la seda alrededor de mi palma con una gentileza sorprendente. «Marco», dijo, sin mirar a Marco, pero de alguna manera haciendo que el nombre sonara como un insulto. «Quizás deberías cuidar mejor tus posesiones». La mandíbula de Marco se tensó. «Es mi prometida, no mi...». «Sé exactamente lo que es para ti». Salvador me ayudó a ponerme de pie, su mano cálida y firme en mi codo. Sus siguientes palabras fueron pronunciadas en el mismo tono tranquilo, pero llevaban una amenaza que heló el aire de la habitación. «Y sé lo del envío del martes, el real, el que tu padre no conoce». El color se drenó del rostro de Marco. Vicente y los demás se movieron nerviosamente, sus manos dirigiéndose sutilmente hacia armas ocultas. Salvador sonrió, pero no llegó a sus ojos. «Relájense, caballeros. Todos somos amigos aquí. ¿No es así, Marco?» «Por supuesto», dijo Marco con los dientes apretados. «¿Amigos?» «Bien». La mano de Salvador seguía en mi codo, su tacto suave pero posesivo, de una manera completamente diferente al agarre controlador de Marco. «Entonces no te importará si tomo prestada a tu encantadora prometida por un momento. Necesita atención médica». No esperó permiso, guiándome hacia el baño con una mano en la parte baja de mi espalda. Sentí los ojos de Marco quemándonos. Sentí la rabia irradiando de él en oleadas. Pero no dijo nada. No pudo decir nada porque cualquiera que fuera el poder que Marco quería tener en esta habitación, no era nada comparado con el hombre a mi lado. La puerta del baño se cerró detrás de nosotros y de repente estábamos solos, los sonidos de la reunión amortiguados por las gruesas paredes. Salvador abrió el grifo,
probando la temperatura del agua antes de guiar mi mano bajo el chorro. No es profundo, dijo, examinando el corte con una sorprendente pericia, pero necesita ser limpiado correctamente. ¿Quién eres? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Levantó la vista, esos ojos oscuros sosteniendo los míos. Alguien que ha estado observando a Marco Valenzuela durante mucho tiempo. Su pulgar rozó mi muñeca, justo donde Marco me había agarrado antes, donde los moretones empezaban a formarse. Alguien que sabe que él no te merece. Mi corazón latía contra mis costillas. No sabes nada de... Sé que te encierra en ese dormitorio, dijo en voz baja, abriendo el botiquín y sacando suministros con la familiaridad de alguien que había estado allí antes. Sé del intento de escape de hace 3 días. Sé de tu hermana en Guadalajara y cómo la está usando para controlarte. El terror me recorrió. Si le haces daño a Andrea, no hago daño a mujeres inocentes, querida. El diminutivo salió de su boca como seda. Esa es la diferencia entre hombres como Marco y hombres como yo. Son todos iguales, dije, tratando de apartar mi mano. Pero su agarre, aunque suave, era inquebrantable. Criminales con trajes caros, creyendo que son dueños de todo, de todos. Tienes razón, me vendó la palma con una destreza practicada. Soy un criminal, pero nunca he puesto una mano encima de una mujer con ira. Nunca he encerrado a alguien a quien digo amar en una habitación, y nunca he tenido que amenazar a la familia de alguien para que se quede. Entonces, ¿qué quieres? Se quedó en silencio por un momento, sus dedos aún envueltos alrededor de mi mano herida. Cuando habló, su voz apenas era un susurro. ¿Sabías que tu padre trabajó para mí una vez? Las palabras me golpearon como agua helada. Eso es imposible. Mi padre era un contador, que manejó mis libros durante 3 años hasta que el padre de Marco lo mató e hizo que pareciera un accidente de coche. Las paredes del baño parecieron cerrarse a mi alrededor mientras las palabras de Salvador resonaban en mi mente. Mis piernas cedieron y me habría derrumbado si él no me hubiera atrapado, sus brazos fuertes y firmes mientras me bajaba para sentarme en el borde de la bañera de mármol. «Estás mintiendo», susurré. Pero incluso mientras lo decía, los recuerdos comenzaron a encajar. Las noches tarde de mi padre, las misteriosas llamadas telefónicas que recibía en su estudio, la forma en que había comenzado a beber mucho en los meses previos al accidente, el accidente que se había llevado a mis 2 padres en una noche lluviosa, en una autopista perfectamente mantenida. «Tu padre era un buen hombre», dijo Salvador, agachándose frente a mí. Así que estábamos a la altura de los ojos. Descubrió que el senador Valenzuela estaba malversando fondos de campaña, blanqueándolos a través de cuentas offshore. Vino a mí en busca de protección porque sabía que ir a las autoridades significaba la muerte. El senador tiene jueces, fiscales, comisarios de policía en su bolsillo. «Pero tú también eres un criminal», dije, mi voz temblaba. «¿Por qué confiaría mi padre en ti?» «Porque a diferencia del senador, yo tengo un código. Tu padre mantuvo mis libros limpios, y a cambio se suponía que yo lo mantendría a salvo». Su mandíbula se tensó, un músculo temblaba bajo la piel. «Fallé. Cuando me enteré del golpe, ya era demasiado tarde. Tus padres ya estaban muertos, y tú y tu hermana estaban a merced del sistema». Me presioné las palmas de las manos contra los ojos, tratando de detener las lágrimas. Marco dijo que se enamoró de mí a primera vista. Dijo que fue el destino que yo estuviera trabajando en esa gala benéfica. «Nada de Marco Valenzuela se deja al destino», dijo Salvador oscuramente. «Sabía quién eras, la hija del hombre que podría haber destruido la carrera política de su padre. ¿Qué mejor manera de asegurar tu silencio que mantenerte cerca, hacerte parte de la familia?» La verdad me golpeó como un golpe físico. Cada momento de nuestra relación había sido una mentira. Cada beso, cada promesa, cada palabra de amor había sido una manipulación calculada. Yo estaba de duelo por mis padres cuando Marco apareció como un salvador, ofreciéndome consuelo, seguridad y un amor que parecía demasiado bueno para ser verdad, porque lo era. «Voy a vomitar», jadeé, y Salvador rápidamente me guió al inodoro,
sosteniendo mi cabello hacia atrás mientras vaciaba mi estómago. Cuando terminé, me entregó una toallita fría y un vaso de agua. Sus movimientos eficientes, pero suaves. Necesitamos volver, dijo después de un momento. Marco se pondrá sospechoso si desaparecemos por mucho tiempo. No puedo, dije, mi voz ronca. No puedo volver allí y fingir. Sí puedes. Sus manos ahuecaron mi rostro, obligándome a mirarlo a los ojos. Eres más fuerte de lo que crees, querida. Has sobrevivido 2 años con ese monstruo. Puedes sobrevivir una noche más. ¿Y luego qué? Mañana me caso con él. Mañana me convierto en la señora Valenzuela y desaparezco para siempre en la red de mentiras y violencia de esa familia. Algo peligroso brilló en los ojos de Salvador. Nuerin, vamos. No lo harás. No entiendes. Tiene a Andrea. Él tiene a... Tu hermana está a salvo. Sacó su teléfono mostrándome una foto que me detuvo el corazón. Andrea sentada en una cafetería, riendo con una mujer pelirroja que no reconocí. La hora era de hace una hora. Mi gente la extrajo esta tarde. Está bajo mi protección ahora. Pero su novio era uno de los hombres de Marco. Sí, ya se ha encargado de él. Ante mi mirada de alarma, añadió, está vivo, solo muy incómodo y muy lejos de Guadalajara. La esperanza floreció en mi pecho por primera vez en meses, pero rápidamente fue aplastada por la realidad. Marco me matará si intento irme. O peor, me hará desear que lo hubiera hecho. No tendrá la oportunidad. Salvador se puso de pie, ayudándome a levantarme. Pero tenemos que jugar con cuidado. Vuelve allí. Actúa normal. En exactamente una hora, excúsate para ir a buscar más hielo a la cocina. La puerta trasera estará sin seguro. Mis hombres estarán esperando. ¿Por qué? Busqué en su rostro buscando el truco. ¿Por qué me ayudarías? ¿Qué quieres a cambio? Se quedó en silencio tanto tiempo que pensé que no respondería. Luego su mano se levantó para tocar mi mejilla, el gesto tan suave que me dolió el corazón. Tu padre me pidió que te protegiera si algo le pasaba. Fallé una vez, no volveré a fallar. Esa no es la única razón, dije, viendo algo más profundo en esos ojos oscuros. No, admitió, no lo es. Su pulgar trazó mi pómulo y me encontré inclinándome ante el tacto. Te he estado observando durante 6 meses, tratando de encontrar una manera de sacarte sin iniciar una guerra que te habría matado en el fuego cruzado. Cada vez que lo veía lastimarte, cada vez que te veía sonreír cuando te estabas muriendo por dentro, cada vez que te veía intentar escapar solo para ser arrastrada de vuelta. Su voz bajó a un susurro peligroso. Quería destrozarlo con mis propias manos. Ni siquiera me conoces. Sé que cantas cuando crees que nadie te escucha. Siempre la misma canción, la que tu madre solía tararear mientras cocinaba. Sé que le llevas comida al hombre sin hogar de la calle Tercera todos los martes cuando supuestamente estás en Pilates. Sé que lees poesía en el parque cuando Marco cree que estás de compras y que Emily Dickinson es tu favorita. Sé que eres lo suficientemente valiente como para planear 3 intentos de escape a pesar de las consecuencias y lo suficientemente fuerte como para sobrevivir cuando fallaron. Se me cortó la respiración. Me has estado observando tan de cerca. Te he estado protegiendo. Marco no es el único que quiere usarte, querida. Tu padre tenía información que murió con él, pero hay gente que cree que podría saber algo. He evitado 2 intentos de secuestro solo el mes pasado. No sé nada del trabajo de mi padre. Lo sé, pero ellos no. Dio un paso atrás, su mano se apartó de mi rostro e inmediatamente eché de menos la calidez. 1 hora. ¿Puedes hacerlo? Asentí, sin confiar en mi voz. Salimos juntos del baño, la mano de Salvador en mi espalda, guiándome de regreso a la sala donde los hombres estaban inmersos en una discusión sobre rutas de envío y estructuras de pago. Los ojos de Marco se fijaron inmediatamente en nosotros, la sospecha y la rabia luchando en su expresión. ¿Todo bien?, preguntó, su tono engañosamente suave. Perfecto, respondió Salvador suavemente. Tu prometida es más dura de lo que parece. El corte no fue profundo. Reanudé mi posición al lado de Marco, dejando que me acercara a él de esa manera posesiva que tenía.
Sus dedos se clavaron en mi cadera, una advertencia silenciosa de que pagaría por esto más tarde. Pero por una vez no me importó. En una hora sería libre. Andrea estaba a salvo. Teníamos una oportunidad. La reunión continuó. Las discusiones sobre territorios y tarifas de protección me pasaron por encima. Serví bebidas, sonreí cuando se esperaba y miré el reloj de la repisa de la chimenea. Salvador había vuelto a su posición junto a la ventana, aparentemente desinteresado en los procedimientos, pero podía sentir su conciencia de mí. Podía sentir su tensión cada vez que Marco me tocaba. 45 minutos. Vicente Román estaba explicando algo sobre los estibadores cuando sonó el teléfono de Marco. Frunció el ceño ante la pantalla y luego respondió. El color se drenó de su rostro mientras escuchaba. ¿Qué quieres decir con que se ha ido? Gruñó en el teléfono, y mi sangre se heló. ¿Cómo demonios puede alguien simplemente desaparecer de...? Se detuvo. Sus ojos se fijaron en mí, luego en Salvador. Ya veo. Sí, encárgate. Colgó. Su agarre sobre mí se apretó hasta el punto del dolor. Parece que tu hermana ha decidido hacer un viaje inesperado. Cariño. No sé de qué estás hablando, dije, mi voz sorprendentemente firme. ¿No es así? Me tiró más cerca, su aliento caliente contra mi oído. Es curioso cómo desaparece justo cuando aparece el señor Salvador, casi como si alguien la hubiera advertido. Esa es una acusación seria, Marco, dijo Salvador, sin moverse de la ventana, pero de alguna manera llenando la habitación de amenaza. Uno podría pensar que sugieres que me inmiscuí en tus asuntos personales. ¿Lo hiciste? Desafió Marco, su entrenamiento político luchando con su rabia. Salvador se giró lentamente, una fría sonrisa jugando en sus labios. Si quisiera inmiscuirme en tus asuntos, lo sabrías. La hermana de tu prometida probablemente simplemente se volvió inteligente. Las chicas suelen hacer eso cuando sus novios muestran sus verdaderos colores. La habitación quedó en silencio. La tensión crepitaba como electricidad antes de una tormenta. Vicente y los demás miraron a Marco y Salvador, tratando claramente de decidir de qué lado ponerse si esto se volvía violento. Además, continuó Salvador, sacando su teléfono y revisando algo. He estado aquí durante las últimas 2 horas, al igual que mis hombres. No podríamos haber tenido nada que ver con la desaparición en Guadalajara. Le mostró la pantalla de su teléfono a Vicente. Rastreo GPS. Toda mi gente está localizada. Era una mentira, por supuesto. No sabía cómo lo había hecho, pero Salvador de alguna manera había logrado extraer a Andrea manteniendo coartadas perfectas. El hombre era más peligroso de lo que había imaginado. Pero en este momento, ese peligro me estaba protegiendo. El teléfono de Marco volvió a sonar. Esta vez, su rostro pasó de pálido a furioso mientras escuchaba. ¿La cuenta entera? Eso es imposible. Solo yo tengo acceso a... Sus ojos se abrieron y me miró con tanta rabia que retrocedí instintivamente. ¿Algo anda mal? Preguntó Salvador inocentemente. Alguien vació mi cuenta en las Islas Caimán. 20 millones de dólares desaparecidos. Marco me soltó, caminando hacia la barra y sirviéndose un whisky con manos temblorosas. Alguien que tenía acceso a mis contraseñas. ¡Qué terrible!, dijo Salvador con sequedad. El robo de identidad es un problema tan grande en estos días. No tenía idea de lo que estaba sucedía, pero podía sentir el cambio en la dinámica de poder de la habitación. Marco se estaba desmoronando, su control perfecto, destrozándose pieza por pieza. Los otros hombres retrocedían, creando distancia entre ellos y lo que claramente se estaba convirtiendo en una situación peligrosa. Tú hiciste esto, acusó Marco, señalando a Salvador. Estás tratando de destruirme antes de la boda. La boda, Salvador reflexionó, mirando su reloj. Un Patek Philippe que probablemente costaba más que la mayoría de las casas. Sí, sobre eso, debo mencionar que recientemente he adquirido algunos documentos interesantes. Certificados de matrimonio fechados hace 2 años. Parece que Sofía Castro se casó con otra persona en Cancún. Alguien llamado, fingió pensar, Dante Salvador, mi hermano menor, desafortunadamente fallecido el año pasado, lo que la convierte en mi cuñada. Familia, se podría decir. Se me abrió la boca.
Eso no es posible. Nunca he estado en Cancún. ¿No es así? Salvador sacó una carpeta de dentro de su chaqueta, lanzándola sobre la mesa de café. Es curioso cómo los documentos oficiales dicen lo contrario. Y antes de que alegues falsificación, Marco, debes saber que he hecho que 3 expertos independientes verifiquen su autenticidad. Parece que Sofía tuvo un fin de semana salvaje que no recuerda. Drogada, sugiere el informe toxicológico. Es terrible lo que la gente le hace a mujeres inocentes en los bares en estos días. Marco agarró los documentos. Sus manos temblaban mientras leía. Esto es una mierda. Incluso si fuera real, Dante está muerto. El matrimonio se disolvería. En realidad, no, dijo Salvador agradablemente. Verás, en el testamento de Dante, debidamente notariado y archivado, por supuesto, dejó todo a su amada esposa, Sofía, incluyendo su posición en el negocio familiar y, lo que es más importante, mi obligación de protegerla. Has mantenido prisionera a mi cuñada, Marco, haciéndole daño, amenazándola. Eso no es algo que pueda pasar por alto. Las piezas encajaron. Salvador había creado una ficción elaborada, un rastro de papel tan perfecto que ni siquiera el escrutinio legal lo rompería. Me había hecho intocable haciéndome parte de la familia. No puedes hacer esto, gruñó Marco, pero el miedo se había colado en su voz. Tu padre va a estar demasiado ocupado lidiando con la Fiscalía General de la República para preocuparse por tus problemas románticos, dijo Salvador. ¿Sabías que alguien les envió un paquete muy detallado sobre su operación de lavado de dinero, completo con números de cuenta, registros de transacciones, incluso grabaciones de él discutiendo sobornos con el juez Padilla? Cosas fascinantes. Como si fuera una señal, el teléfono de Marco volvió a sonar. Respondió, su rostro palideciendo con cada palabra que escuchaba. A través del teléfono podía escuchar gritos, pánico, alguien gritando sobre agentes federales y órdenes de arresto. Lo has destruido todo, dijo Marco, su voz hueca. No, corrigió Salvador. Tú lo destruiste todo en el momento en que pusiste tus manos sobre ella. Se movió por la habitación con esa gracia depredadora, deteniéndose directamente frente a Marco. Aunque habló en voz baja, todos lo escucharon. Tienes 2 opciones. Firmar los documentos que mi abogado ha preparado, liberando a Sofía de cualquier obligación hacia ti, devolviéndole sus pertenencias y pagándole $5 millones por su sufrimiento. O resistirte, y destruiré no solo a tu padre, sino a toda tu línea de sangre. Desmantelaré tu mundo pieza por pieza hasta que estés mendigando en las calles por unas monedas. Me estás amenazando delante de testigos, dijo Marco desesperadamente. Vicente Román se rió por un sonido áspero. ¿Qué testigos? Yo no oí ninguna amenaza. ¿Ustedes, muchachos? Los demás negaron con la cabeza, algunos sonriendo. Marco había pensado que estos eran sus aliados, pero ya estaban cambiando de lealtad al depredador más fuerte de la habitación. Los papeles, Marco, dijo Salvador suavemente. Fírmalos. Un golpe en la puerta interrumpió el enfrentamiento. Elena entró, su rostro usualmente compuesto, ahora sorprendido. Señor Valenzuela, hay agentes federales abajo. Tienen una orden de arresto para usted. ¿Mi arresto? La voz de Marco se quebró. ¿Por qué? Secuestro, encarcelamiento falso, agresión, enumeró Salvador casualmente. Los registros médicos de Sofía de sus accidentes son una lectura interesante. El doctor Morales fue muy minucioso en su documentación, incluso si pensaste que le habías pagado lo suficiente para que guardara silencio. Los agentes federales inundaron el apartamento de lujo como una marea de justicia en la que yo había dejado de creer. Marcos se quedó paralizado mientras le leían sus derechos, su mundo perfecto desmoronándose a su alrededor. Pero sus ojos nunca se apartaron de los míos, y la promesa en ellos me heló la piel. Esto no había terminado. Sofía Castro, una de las agentes, una mujer de ojos penetrantes y cabello canoso, se acercó a mí. Soy la agente Patricia Montes. Necesitamos que venga con nosotros. No está arrestada, pero necesitamos su declaración y debemos asegurar su seguridad. Ella viene conmigo.
dijo Salvador suavemente, mostrando credenciales que hicieron que las cejas de la agente Montes se levantaran. Señor Salvador, debí haber sabido que estaría involucrado en esto. Lo estudió con una mezcla de respeto y cansancio. La oficina agradece la información que proporcionó, pero la señorita Castro es familia, interrumpió. Y ya ha pasado por suficiente. Tengo un equipo médico esperando para examinar sus heridas, y mis abogados se asegurarán de que proporcione cualquier declaración que necesite mañana. Se miraron. Alguna comunicación silenciosa pasó entre ellos. Finalmente, la agente Montes asintió. Mañana a las 10:00 a.m. en nuestras oficinas. Se giró hacia mí, su expresión suavizándose. Señorita Castro, ahora está a salvo. Tenemos suficiente evidencia para asegurar que el señor Valenzuela no podrá volver a hacerle daño. Mientras arrastraban a Marco hacia la puerta, logró liberarse por un momento, abalanzándose hacia mí. ¡Mentiroso de mierda! ¡Planeaste esto! Salvador se movió más rápido de lo que nunca había visto a nadie moverse, su puño conectando con la mandíbula de Marco con un crujido nauseabundo. Marco se desplomó, la sangre brotaba de su nariz, y los agentes lo inmovilizaron rápidamente. «Eso fue agresión», dijo la agente Montes suavemente. «No vi nada», respondió Salvador, sacando un pañuelo para limpiarse los nudillos. «¿Usted vio algo, agente Montes?» Ella suspiró. «Mañana, 10:00 a.m., no llegue tarde». El apartamento de lujo se vació rápidamente después de eso. Los otros jefes criminales desaparecieron como humo, no queriendo ser atrapados en la red federal. Pronto solo estábamos Salvador y yo de pie entre las ruinas de lo que había sido mi prisión durante 2 años. «Deberíamos irnos», dijo suavemente. «Este lugar ahora es una escena del crimen. Mis cosas serán recogidas y devueltas a ti». Me echó su chaqueta sobre los hombros. La calidez y el olor de la misma, cedro y cuero, y algo distintivamente masculino, me hicieron sentir más segura de lo que había estado en años. «Ven, querida, es hora de dejar este lugar atrás». Su coche esperaba afuera, un Bentley negro que cobró vida con un ronroneo cuando nos acercamos. Un conductor nos abrió la puerta y me deslicé en los asientos de cuero más suaves que las nubes. Salvador se unió a mí, manteniendo una distancia respetuosa, incluso cuando cada fibra de mi ser quería derrumbarse contra él y sollozar. «¿A dónde vamos?», pregunté, mientras las luces de la ciudad se desdibujaban. «A mi casa. Es segura y Andrea ya está allí esperándote». «¿Andrea está en tu casa?». Me enderecé, aliviada y alarmada a partes iguales. «Está a salvo, lo prometo. Mi ama de llaves, la señora García, sin relación a pesar del nombre, la ha estado mimando durante las últimas 3 horas. La última vez que comprobé, estaban horneando galletas. Y tu hermana estaba amenazando con reorganizar toda mi cocina». Una risa brotó, inesperada y ligeramente histérica. «Eso suena a Andrea». Condujimos en silencio un rato, dejando atrás el brillante centro para adentrarnos en calles más tranquilas, bordeadas de árboles. Finalmente, pasamos por una serie de puertas que se abrieron automáticamente, revelando una mansión que me dejó sin aliento. No era la ostentosa exhibición de riqueza que la familia de Marco favorecía, sino algo más antiguo, más elegante. Piedra y hiedra, ventanas cálidas con luz, jardines que parecían salvajes pero claramente estaban meticulosamente cuidados. «Es hermoso», susurré. «Era la favorita de mi madre entre todas nuestras propiedades», dijo suavemente. Decía que se sentía como un verdadero hogar, no solo una casa. La puerta principal se abrió antes de que llegáramos, y Andrea salió volando, casi tirándome con la fuerza de su abrazo. «Sofía, Dios mío, Sofía», estaba tan asustada. «Estoy bien», dije, abrazándola fuerte, aspirando su familiar perfume de vainilla. «Estamos bien ahora». Nos aferramos la una a la otra, llorando y riendo, mientras Salvador permanecía en silencio cerca, dándonos nuestro momento. Finalmente, Andrea se apartó, secándose los ojos. «El señor Salvador me lo contó todo», dijo. «Sobre mamá y papá, sobre Marco, sobre...». Su voz se quebró.
Lo siento mucho, no lo vi. Debí haber sabido que algo andaba mal. Él era muy bueno escondiéndolo, dije, tocando el moretón en mi cadera que ya se estaba volviendo morado, y en asegurarse de que nunca tuviéramos tiempo a solas para que yo te lo contara. Entren, dijo Salvador. La doctora está esperando para examinarte, Sofía. El interior de la casa era aún más hermoso que el exterior. Todo madera cálida y luces suaves, lleno de arte que parecía digno de un museo, pero de alguna manera hacía que el espacio se sintiera vivido en lugar de estéril. La señora García, una mujer rolliza de unos 60 años, tomó inmediatamente el control, refunfuñando por mi mano vendada y mi delgada figura. Demasiado flaca, declaró. Señor Salvador, ¿por qué no me dijo que necesitaba comida? Habría preparado más. Acabo de rescatarla, señora García, dijo con cariñosa exasperación. Quizás podría empezar ahora. La doctora, una mujer amable llamada doctora Reyes, me examinó a fondo, documentando cada moretón, cada cicatriz, cada lugar donde Marco había dejado su marca en mi cuerpo. Salvador se quedó afuera durante el examen, pero podía ver su sombra de un lado a otro bajo la puerta. Podía sentir su rabia irradiando a través de las paredes mientras la doctora Reyes catalogaba 2 años de abuso. Tienes 3 costillas fracturadas que sanaron incorrectamente, dijo suavemente. Daño nervioso en tu muñeca izquierda por traumatismos repetidos, desnutrición a pesar de tu peso aparentemente saludable, y signos de trauma psicológico severo que te recomiendo encarecidamente que abordes con un terapeuta. ¿Estará bien?, preguntó Andrea tomándome la mano. Físicamente, sí. Con el cuidado y la nutrición adecuados, la mayor parte del daño puede revertirse. Emocionalmente, la doctora Reyes me miró con ojos amables. Eso llevará tiempo, pero ahora estás a salvo, y ese es el primer paso. Después de que se fue, la señora García insistió en alimentarnos, produciendo un festín que pareció aparecer de la nada. Sops y pan y pasta y ensaladas, más comida de la que había visto en meses. Marco había controlado cada bocado que tomaba, contando calorías obsesivamente, castigándome si ganaba incluso 1 kilo. Come, ordenó Salvador cuando dudé. Necesitas tus fuerzas. Mis viejos hábitos eran difíciles de romper. No se supone que debo... Marco se ha ido, dijo con firmeza. Sus reglas ya no se aplican. Come, querida, por favor. Tomé un bocado de la sopa y los sabores explotaron en mi lengua. No me había dado cuenta de lo hambrienta que estaba, de cuánto tiempo había pasado desde que había comido por placer en lugar de por supervivencia. Antes de que me diera cuenta, había limpiado mi plato y estaba buscando pan, mi cuerpo anulando años de condicionamiento. Andrea llenó el silencio con charlas sobre su rescate, cómo los hombres de Salvador habían aparecido en su trabajo. Le habían explicado la situación y se la habían llevado antes de que el espía de Marco pudiera reaccionar. Parecía notablemente tranquila con todo el asunto, pero podía ver la tensión alrededor de sus ojos, la forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando pensaba que nadie la miraba. Deberías descansar, dijo Salvador finalmente. He preparado habitaciones para ambas. Mañana será un día largo con la Fiscalía General de la República. Espera, dije mientras se giraba para irse. Los documentos de matrimonio, Cancún. Todo eso era falso, ¿verdad? Se detuvo en la puerta. Los documentos son reales, legalmente vinculantes y debidamente archivados. Pero yo nunca me casé con tu hermano. No, asintió. Dante murió hace 3 años en Afganistán. Era un marine, no un criminal. Pero se habría sentido honrado de protegerte, incluso en la muerte. Así que estoy legalmente casada con un hombre muerto. Puede anularse fácilmente una vez que Marco sea condenado y estés a salvo. Se giró para mirarme, y algo en su expresión me aceleró el corazón. ¿A menos que qué? A menos que prefieras permanecer bajo la protección de la familia. Sus ojos oscuros sostenían los míos. Como viuda de Dante, tienes derecho a su herencia. 15 millones de dólares, una casa en una hermosa hacienda en el campo de Jalisco y varias inversiones. Más importante aún, tendrías el nombre Salvador protegiéndote. Nadie se atrevería a tocarte. Andrea jadeó.
$15 millones. No puedo tomar dinero de tu hermano muerto, protesté. No es mío para dar o rechazar, dijo Salvador simplemente. Es tuyo por ley. Yo soy simplemente el albacea de su patrimonio. Se acercó, su presencia llenando la habitación. Piénsalo, querida. Podrías empezar de nuevo en cualquier lugar, hacer cualquier cosa, ser cualquiera. ¿Por qué? Busqué en su rostro. ¿Por qué harías esto por mí? ¿Qué quieres a cambio? Se quedó en silencio un largo momento. Luego extendió la mano para meterme un mechón de cabello detrás de la oreja. ¿Tu padre me salvó la vida una vez? ¿Alguna vez te habló de los números que no cuadraban en la cuenta Contreras? Negué con la cabeza. Encontró pruebas de que mi propio tío planeaba matarme y hacerse cargo del negocio familiar. Tu padre podría haberse callado, podría haber dejado que sucediera y haberse librado de su obligación con nosotros. En cambio, me advirtió, gracias a él estoy vivo, gracias a mí él está muerto. Su mano ahuecó mi mejilla. Te debo una deuda que nunca podrá ser saldada. No me debes nada, susurré. No. Su pulgar trazó mi pómulo. El tacto me envió escalofríos por la columna. Cada noche durante 6 meses te he visto sufrir, incapaz de intervenir sin iniciar una guerra que te habría matado en el fuego cruzado. ¿Sabes lo que eso me hizo? Viéndolo herirte, viéndote desvanecerte un poco más cada día. Ni siquiera me conoces, dije de nuevo. Pero las palabras sonaron huecas ahora. Sé que solías bailar cuando eras joven, antes de que murieran tus padres. Ballet, específicamente. Eras lo suficientemente buena para una prestigiosa escuela de ballet, pero lo dejaste para cuidar de Andrea. Sé que escribes poesía en un diario que escondes detrás de la rejilla de la calefacción de tu dormitorio, el que Marco nunca encontró. Sé que eres alérgica a las fresas, pero aún así te encanta el helado de fresa. Sé que donas al refugio de animales cada mes, incluso cuando Marco limitaba tu acceso al dinero. Sé 1000 pequeñas cosas que te hacen quien eres, Sofía Castro, y cada una de ellas me ha hecho... Se detuvo abruptamente, dando un paso atrás. ¿Te ha hecho qué? Le presioné. Me ha hecho peligroso, dijo en voz baja, porque quemaría el mundo para mantenerte a salvo. Destruiría a cualquiera que intentara hacerte daño. Y eso no es algo que necesites en tu vida ahora mismo. Necesitas sanación, paz, libertad para descubrir quién eres sin la sombra de Marco cerniéndose sobre ti. ¿Y si no quiero paz? Las palabras me sorprendieron tanto como a él. ¿Y si quiero volver a sentirme viva? ¿Y si quiero dejar de tener miedo todo el tiempo? Sofía, dijo Andrea con advertencia, pero la ignoré. Me puse de pie, acortando la distancia entre nosotros. Me salvaste esta noche. Me devolviste la vida. Lo menos que puedo hacer es darte las gracias como es debido. Me puse de puntillas y pegué mis labios a los suyos. Por un momento, se quedó inmóvil. Luego sus brazos me rodearon, aplastándome contra él mientras profundizaba el beso. No era nada parecido a la posesiva apropiación de Marco. Esto era fuego y desesperación y promesa, todo en uno. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. La Fiscalía General de la República querrá hablar contigo hoy, dijo. Cuéntales todo sobre Marco, pero nada sobre esta noche. Ni Dante, ni los rusos, nada. Hasta donde ellos saben, has estado aquí desde que dejamos el apartamento de lujo. ¿Quieres que le mienta a agentes federales? Quiero que sobrevivas. Sus manos enmarcaron mi rostro. Hay fuerzas en juego aquí más grandes que solo Marco y su padre. Mi hermano tiene razón en una cosa. La información de tu padre podría derribar a todo el cártel de la costa este. Cada familia mataría para conseguirla o destruirla. La única forma de mantenerte a salvo es hacer que todos crean que no sabes nada. Pero no sé nada, protesté. La memoria USB que te di sugiere lo contrario. Sonrió con tristeza. Tu padre era brillante. Escondió la información en lugares donde nadie pensaría en buscar, incluido en un fondo fiduciario que estableció a tu nombre, accesible solo con tus datos biométricos y una palabra clave. ¿Qué palabra clave?
Eso es lo que tenemos que averiguar. Pero no hoy. Hoy eres solo una víctima traumatizada de abuso doméstico que no sabe nada del trabajo de su padre. Se movió hacia la ventana, revisando la calle. Mis hombres están afuera. Te llevarán a las oficinas de la Fiscalía General de la República. Esperarán mientras das tu declaración y te traerán de vuelta aquí. ¿Dónde estarás tú? Cazando. Su expresión se oscureció. Los rusos no encontraron este lugar por accidente. Alguien nos traicionó. Alguien cercano a mí. Ten cuidado, dije, odiando lo inadecuadas que eran las palabras. Se dio la vuelta, atrayéndome a otro beso, este casi salvaje en su intensidad. Volveré a ti, prometió. Siempre volveré a ti. Las oficinas de la Fiscalía General de la República olían a café quemado y desesperación. La agente Montes se sentó frente a mí, sus ojos astutos observando cada detalle de mi apariencia. La ropa de diseñador que los hombres de Alejandro me habían traído. Los moretones que el maquillaje no podía ocultar del todo. La forma en que mis manos temblaban ligeramente cuando extendía la mano para tomar el vaso de agua. Señorita Castro, dijo, deslizando una carpeta sobre la mesa. Estas son fotografías del apartamento de lujo de Marco Valenzuela. Grabaciones de seguridad de los últimos 2 años. Necesito que entienda que no está en problemas, pero necesitamos su completa cooperación para asegurar que él nunca más lastime a nadie. Las imágenes eran condenatorias. Marco arrastrándome por el cabello, su mano levantada para golpear, mi cuerpo desplomado en el suelo después de una de sus rabias. No había sabido que había cámaras. Una parte de mí se preguntó si Alejandro las había instalado, documentando todo para este momento. Testificaré, dije en voz baja, lo que necesiten. Bien. Se echó hacia atrás, estudiándome. Ahora, sobre el señor Salvador. Me salvó la vida, dije con firmeza. Eso es todo lo que sé. Sus labios se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa. Sí, parece que tiene la costumbre de hacer eso. ¿Sabía que ha donado $50 millones a refugios para víctimas de violencia doméstica en los últimos 5 años? Siempre de forma anónima. Siempre a organizaciones que ayudaban a mujeres a escapar de situaciones como la suya. No lo sabía. Hay mucho sobre Alejandro Salvador que podría sorprenderte. Cerró la carpeta. No vamos tras él, señorita Castro. Sea lo que sea, ha sido fundamental para desmantelar 3 redes de trata de personas y exponer la corrupción que llegaba hasta la legislatura estatal. A veces, el diablo conocido es mejor que el caos que seguiría si cayera. ¿Está diciendo que es un buen hombre? Estoy diciendo que es complicado y que parece bastante interesado en usted. Se puso de pie. Marco será retenido sin fianza. Su padre fue arrestado esta mañana. La evidencia que el señor Salvador proporcionó fue exhaustiva. Es libre de irse. Andrea estaba esperando afuera con 2 de los hombres de Alejandro, Vicente, una montaña de hombre con ojos sorprendentemente gentiles, y Jaime, que parecía un contador, pero se movía como un soldado. Nos llevaron de regreso a la casa de seguridad en silencio, aunque los sorprendí intercambiando miradas cuando creían que yo no los miraba. ¿Qué? Pregunté finalmente. Nada, señora, dijo Vicente con cautela. Es que nunca habíamos visto al jefe así. ¿Así cómo? Humano, dijo Jaime en voz baja. Durante 5 años ha sido como una máquina, eficiente, despiadado, imparable. Pero anoche, cuando pensó que usted estaba en peligro, sacudió la cabeza. Lo conozco desde hace 10 años y nunca lo había visto asustado hasta anoche. De vuelta en la casa de seguridad, Andrea me confrontó en el momento en que estuvimos solas. Tenemos que irnos, Sofía. Conseguir nuevas identidades. Desaparecer. He estado investigando. No, dije con firmeza. He terminado de huir. Sofía, esta gente es peligrosa. También lo era Marco y nadie nos ayudó entonces. Me giré para mirarla. Alejandro nos salvó. Sus hombres nos están protegiendo. Por primera vez en 2 años me siento segura. ¿Te sientes segura con un jefe de la mafia? Me siento segura con él,
corregí. Y necesito saber sobre papá, sobre lo que realmente pasó. Alejandro tiene respuestas. Andrea suspiró, abrazándome. Simplemente no quiero perderte. No después de todo. No lo harás, prometí, aunque no estaba segura de poder cumplir esa promesa. Esa noche, Alejandro regresó luciendo exhausto pero triunfante. Encontré la fuga, dijo sin preámbulos. Uno de mis lugartenientes comprado por los rusos hace 6 meses. Ha sido manejado. No pregunté qué significaba manejado. Ahora, continuó, sacando un portátil, necesitamos hablar sobre la información de tu padre. Me mostró archivos, documentos, grabaciones, una enorme red de corrupción que tocaba a jueces, políticos, comisarios de policía, incluso agentes federales. Mi padre lo había documentado todo, creando una póliza de seguro que finalmente le había costado la vida. ¿Pero dónde está el resto?, preguntó Alejandro. Esto es solo una parte. Los archivos más dañinos todavía faltan. No lo sé, dije impotente. Papá nunca hablaba de trabajo en casa. Piensa, querida, una palabra clave, algo que solo tú sabrías, lo habría hecho significativo para ti. Cerré los ojos pensando en mi padre. Había sido un hombre tranquilo, devoto de su familia, siempre trabajando hasta tarde, pero de alguna manera nunca se perdía mi recital de baile o los partidos de fútbol de Andrea. ¿Qué habría elegido? Espera, dije de repente. Había algo que solía decir. Cuando era pequeña y tenía miedo a la oscuridad, me decía que las mariposas podían volar a través de la oscuridad porque llevaban su propia luz dentro. Levanté la vista hacia Alejandro. Me llamaba su mariposa. Mariposa. Usaba la palabra en español porque a mamá le encantaban los idiomas. Alejandro tecleó rápidamente. Mariposa, dijo. Está funcionando. Sofía, mira esto. La pantalla se llenó de nuevos archivos, más profundos y dañinos que antes. No solo corrupción, sino conspiraciones de asesinato, rutas de tráfico de personas, envíos de drogas, suficiente para derribar no solo al cártel de la costa este, sino operaciones que se extendían internacionalmente. Esto es todo, suspiró Alejandro. Esto es lo que todo el mundo ha estado buscando. ¿Qué hacemos con esto? Se volvió hacia mí, su expresión seria. Tenemos 2 opciones. Entregarlo todo a la Fiscalía General de la República y observar el caos mientras cientos de criminales se apresuran a salvarse, probablemente iniciando una guerra que destruiría la mitad de la ciudad. O, hizo una pausa, o lo usamos estratégicamente, derribamos a los peores delincuentes, negociamos la paz con los demás, creamos estabilidad en lugar de caos. ¿Quieres decir usarlo para consolidar tu poder? Sí, dijo simplemente, pero también para poner fin a la violencia, para crear orden, para proteger a personas como tu padre que quedan atrapadas en el fuego cruzado. Estudié su rostro, este hombre hermoso y peligroso que me había salvado la vida y robado el corazón en 24 horas. ¿Qué pasa con Dante? ¿No vendrá por ello? Déjame preocuparme por mi hermano. Su mano encontró la mía. La pregunta es, ¿qué quieres tú? ¿Podrías tomar tu herencia, desaparecer con Andrea, vivir una vida normal o podrías quedarte conmigo, ayudarme a construir algo mejor de las cenizas de lo que estamos a punto de destruir? Alejandro, sé que es demasiado rápido, dijo rápidamente. Sé que apenas me conoces, y lo que sabes de mí debería aterrorizarte, pero he esperado 5 años para volver a sentirme vivo, y no puedo dejarte ir sin luchar por la oportunidad de demostrar que podríamos tener algo extraordinario. No soy Lucía, dije suavemente. No, asintió, atrayéndome más cerca. Eres Sofía. Sobreviviste 2 años de infierno y saliste intacta. Eres más fuerte de lo que ella nunca fue, más valiente de lo que crees, y me haces querer ser mejor que el monstruo en que me he convertido. No eres un monstruo. He hecho cosas monstruosas. Probablemente haré más. Pero contigo, me tocó la cara con infinita gentileza. Contigo recuerdo por qué algunas cosas valen la pena luchar, vale la pena cambiar. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Respondió,
Su expresión se oscureció mientras escuchaba. ¿Qué es?, pregunté cuando colgó. Dante, está en el viejo almacén del Muelle 47. Quiere hacer un trato. Alejandro se puso de pie, revisando su arma. Tengo que irme. Voy contigo. Absolutamente no. Está allí por mí, por la información de mi padre. Voy. Me puse de pie, igualando su expresión obstinada con la mía. Además, tú mismo lo dijiste. Soy más fuerte de lo que sé. Me miró fijamente por un largo momento, luego suspiró. Harás exactamente lo que te diga. Nada de heroicidades. Nada de heroicidades, acepté. El almacén era exactamente lo que uno esperaría. Abandonado, desmoronándose, apestando a óxido y agua salada. Dante esperaba dentro con un pequeño equipo, su postura relajada pero alerta. Los hermanos se enfrentaron a través del espacio vacío, imágenes espejo distorsionadas por diferentes elecciones. Viniste, dijo Dante, y la trajiste a ella. ¿Valiente o estúpido, hermano? Ambos, probablemente, respondió Alejandro. Querías hablar. La agencia quiere los archivos Castro, todos ellos. A cambio, obtienes inmunidad para toda tu organización, borrón y cuenta nueva. Y si me niego, entonces los tomamos de todos modos. Y pasas el resto de tu vida en una prisión federal. Los ojos de Dante se dirigieron a mí. A ambos, ya que Sofía es ahora técnicamente parte de tu organización. Bastardo, respiré. Se encogió de hombros. Te estoy ofreciendo una salida. Tómala. No, dijo Alejandro simplemente. Tengo una oferta mejor. Te vas. Reportas a tus contactos que los archivos fueron destruidos. A cambio, no publico la grabación que tengo de ti ejecutando a 3 jueces federales por órdenes de la agencia. Dante se quedó muy quieto. Estás faroleando. Alejandro sacó su teléfono, reproduciendo un video que hizo que el rostro de Dante palideciera. Estaba granulado, pero lo suficientemente claro. Dante con equipo táctico matando sistemáticamente a hombres que supuestamente estaban bajo protección federal. ¿Un seguro?, dijo Alejandro con calma. Lo he estado recolectando desde que moriste. ¿De verdad creíste la historia oficial? Eras mi hermano. Te conocía mejor que nadie. Si lo publicas, serás quemado por la agencia y cazado por todas las organizaciones criminales cuya gente mataste mientras fingías estar muerto. Alejandro se guardó el teléfono. O podrías desaparecer. Desaparecer de verdad esta vez. Hay $10 millones en una cuenta en Las Caimán con el nombre que solíamos usar de broma cuando éramos niños. Tómalo y vete. Por un momento, el almacén quedó en silencio, excepto por el sonido del goteo de agua en algún lugar de la oscuridad. Los 2 hermanos permanecieron inmóviles, años de amor, traición y dolor extendiéndose entre ellos. ¿Por qué?, preguntó finalmente Dante, su voz ronca. ¿Por qué me dejarías ir? Porque a pesar de todo, sigues siendo mi hermano, dijo Alejandro simplemente, y porque Sofía me está enseñando que a veces la misericordia es más fuerte que la venganza. Dante me miró, algo indescifrable en su expresión. ¿La amas? No fue una pregunta, pero Alejandro respondió de todos modos. Sí. Será un objetivo por el resto de su vida. Todos querrán lo que sabía su padre. Entonces la protegeré por el resto de su vida. Dante se rió, pero fue una risa triste en lugar de burlona. Siempre fuiste un tonto romántico. Hizo una señal a sus hombres que comenzaron a salir por la puerta. Se detuvo. ¿La grabación es real? Cada segundo, confirmó Alejandro. Entonces podrías haberme destruido en cualquier momento. ¿Por qué no lo hiciste? Porque seguía esperando que mi hermano regresara. El verdadero, no esta sombra que trabaja para las sombras. La voz de Alejandro se quebró ligeramente. Seguía esperando que recordaras quiénes solíamos ser. Dante se quedó en silencio por un largo momento. Quizás algún día lo haga. Me miró por última vez. Cuida de él, Sofía Castro. Es lo último bueno en una familia de monstruos. Luego se fue, desapareciendo en la noche como el fantasma en que se había convertido. Alejandro se mantuvo rígido, mirando la puerta vacía. Fui hacia él, abrazándolo por detrás,
sintiendo los temblores que recorrían su cuerpo. Lo dejaste ir, dije suavemente. Lo perdí hace 3 años, respondió. Esta noche fue solo reconocer lo que ya sabía. Mi hermano está muerto. El hombre que acaba de irse es otra persona con su rostro. Nos quedamos allí en la oscuridad abrazados, 2 almas dañadas encontrando consuelo en el dolor compartido. Finalmente, Aleandro se giró en mis brazos, mirándome con ojos que contenían un universo de emoción. «Cásate conmigo», dijo de repente. Parpadeé. «¿Qué?» «Cásate conmigo de verdad esta vez, no con un documento fabricado. Cásate conmigo porque te amo, porque me haces querer ser mejor, porque no puedo imaginar una vida sin ti». «Aleandro, nos conocemos hace 2 días y te he amado durante 6 meses», interrumpió. «Te he visto luchar y sobrevivir y negarte a romperte. He visto tu amabilidad con los extraños, tu lealtad a tu hermana, tu fuerza frente al horror. Sé cómo tomas tu café, los libros que lees, las canciones que cantas cuando crees que nadie te escucha. Sé que eres alérgica a las fresas, pero las comes de todos modos. Que donas a refugios de animales incluso cuando no tienes nada. Que escribes poesía sobre la esperanza en medio del infierno. Te conozco, Sofía Castro, y amo cada pedazo roto y hermoso de ti. Yo... Mi voz se quebró. No sé cómo ser la esposa de un mafioso. Entonces no lo seas, dijo simplemente. Sé mi esposa, sé tú misma. Cambia la organización desde dentro si quieres. Dios sabe que necesita un toque femenino, o ignórala por completo y persigue tus propios sueños. Vuelve a bailar, escribe. Lo que te haga feliz. ¿Y si dijera que no? Si quisiera llevarme a Andrea y desaparecer. Su mano tocó mi mejilla, infinitamente suave. Entonces te dejaría ir. Me aseguraría de que estuvieras a salvo, protegida, financiada. Te observaría desde la distancia y estaría agradecido por los 2 días en que me hiciste sentir humano de nuevo. Busqué en su rostro. Este hombre peligroso y hermoso que me había salvado, que había elegido la misericordia sobre la venganza, que me ofrecía una vida que nunca había imaginado. Sí, susurré. Sus ojos se abrieron. Sí, sí, me casaré contigo. No porque me salvaste, no porque esté agradecida, sino porque cuando estoy contigo, me siento yo misma de nuevo. Como la chica que solía bailar, que solía soñar, que solía creer en el amor a pesar de toda la evidencia en contra. Me besó entonces, profundo y desesperado, y lleno de promesas. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos llorando y riendo. «¿Cuándo?», preguntó. «¿Qué tal el próximo mes? Dale tiempo a Andrea para planear algo. Siempre ha querido ser organizadora de bodas». «Hecho, donde quieras, lo que quieras, solo tú», dije simplemente. Todo lo demás son solo detalles. 6 semanas después, estaba en una hermosa hacienda en el campo de Jalisco, vistiendo el vestido de novia de mi madre, que Andrea de alguna manera había salvado del almacén. La ceremonia fue pequeña, solo Andrea, la señora García, un puñado de los hombres más confiables de Aleandro y, sorprendentemente, la agente Montes, que se había convertido en una amiga improbable. Aleandro me esperaba bajo un arco de jazmín y rosas, luciendo devastador con un traje de carbón. Cuando me vio, su compostura se quebró. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras Andrea me llevaba por el pasillo. «Viniste», susurró cuando llegué a él. «Siempre volveré a ti», prometí, haciéndose eco de sus palabras de esa noche que ahora parecía una vida atrás. La ceremonia fue sencilla, los votos tradicionales con algunas adiciones personales. Cuando Aleandro prometió protegerme y quererme, añadió, y nunca cerrar las puertas entre nosotros. Cuando yo prometí honrarlo y cuidarlo, añadí, y recordarte cada día que eres más que tus peores momentos. Mientras el sol se ponía sobre las colinas de Jalisco, pintando el cielo en tonos dorados y carmesí, bailamos la canción que mi madre solía tararear, la que yo había estado cantando esa noche cuando Aleandro me vio por primera vez y decidió salvarme. «¿Qué pasó con los archivos?», pregunté mientras nos balanceábamos juntos.
distribuidos estratégicamente, dijo. Los peores delincuentes están en prisión. Los demás han aceptado nuevos términos. Menos violencia, nada de trata, nada de drogas cerca de las escuelas. No es perfecto, pero es mejor. Y Marco, 25 años a cadena perpetua. Su padre recibió la pena de muerte por el asesinato de tus padres y otras 17 personas. Asentí, sintiendo que un capítulo se cerraba incluso cuando se abría uno nuevo. ¿Sin arrepentimientos? Solo uno, dijo Alejandro, haciéndome girar suavemente. Ojalá te hubiera salvado antes. Me salvaste exactamente cuando debías. Corregí, atrayéndolo para un beso. Antes, y quizás no hubiera estado lista para ser salvada. Más tarde, mientras estábamos en la terraza, viendo aparecer las estrellas en el cielo que oscurecía, Andrea nos encontró. Gracias, le dijo a Alejandro, por salvarla, por salvarnos a los dos. Nos salvamos mutuamente, respondió. Su brazo se apretó alrededor de mí. Y era cierto. Al rescatarme de Marco, Alejandro se había rescatado a sí mismo de la oscuridad que lo había consumido desde la muerte de Lucía. Al amarlo, yo había encontrado la fuerza que nunca supe que tenía. Éramos dos personas rotas que habían encontrado una manera de estar completas juntas. ¿Y ahora qué?, preguntó Andrea. Ahora vivimos, dije simplemente. Simplemente vivimos. Y lo hicimos. Hubo desafíos, por supuesto. Dirigir un imperio criminal, incluso uno que intentaba reformarse, no era sencillo. Hubo amenazas y negociaciones y momentos de violencia que no se pudieron evitar. Pero también hubo risas y amor, y mañanas de domingo perezosas cuando la decisión más importante era qué desayunar. Volví a bailar, dando clases en un centro comunitario que Alejandro financió. Andrea fue a la universidad, finalmente libre para perseguir sus sueños sin mirar por encima del hombro. La señora García siguió mimándonos a todos, murmurando en mandarín sobre dos chicas flacas y chicos peligrosos que necesitaban ser alimentados adecuadamente. Y Alejandro cumplió sus promesas. Todas las puertas de nuestro hogar permanecieron abiertas. Apoyó mis sueños, protegió mi independencia y me amó con una intensidad que debería haber sido sofocante, pero que en cambio se sintió como poder respirar finalmente. Una noche, un año después de nuestra boda, mientras estábamos en la cama viendo la luz de la luna pintar patrones en el techo, Alejandro preguntó, ¿alguna vez te preguntas qué habría pasado si no hubieras dejado caer esa bandeja? No, dije honestamente, porque todo lo que pasó, todo el dolor, todo el miedo, todo el caos, nos trajo aquí. Y aquí es exactamente donde quiero estar. Me atrajo más cerca, presionando un beso en mi frente. Te amo, mi mariposa. Yo también te amo, susurré. Mi hermoso monstruo. Ya no soy un monstruo, corrigió. Solo un hombre que ama a su esposa. Y en la oscuridad de nuestro dormitorio, en la seguridad de sus brazos, finalmente entendí lo que mi padre había querido decir sobre las mariposas que llevaban su propia luz. A veces la oscuridad no es algo de lo que escapar, sino algo que transformar, convirtiendo las sombras en fuerza, el miedo en libertad y dos corazones rotos en un alma completa. Habíamos encontrado nuestra luz el uno en el otro, y ninguna oscuridad, pasada, presente o futura, podría extinguirla.